entonces su nombre en el chat. Sí, ahora pueden poner en el chat, ¿sí? Y voy a poner los que están ausentes para que sea más rápido. Ya está. Se ve bien. Ok. Bueno, siguiendo con las alteraciones del sistema digestivo, vamos a ver hoy cuáles serían las alteraciones de la secreción gástrica. Es decir, vamos a recordar un poquito que el estómago tiene, como sabemos, secreción de ácido clorhídrico, pepsina, pepsinó, que van a ayudar a la digestión de los alimentos. Pero estas sustancias, más lo que nosotros comemos, agreden la mucosa gástrica. Para evitar la lesión de esta mucosa gástrica y para evitar que los iones ácidos lesionen la mucosa gástrica, tenemos unos mecanismos de defensa que se llaman barrera de la mucosa gástrica, como ustedes recordarán de fisiología. Esta barrera está formada, en primer lugar, por una secreción. Las células epiteliales van a secretar moco y bicarbonato en la superficie de las células, lo que da un microambiente alcalino y evita que estos hidrogeniones lesionen las mucosas, las células en sí. Para que tengan en cuenta, en esta barrera de bicarbonato moco, el pH es de 7 prácticamente, cuando que el pH es 2 a nivel del ácido clorhídrico, ¿verdad? Luego, la otra propiedad de barrera, vamos a decir, son las células epiteliales. Estas células epiteliales tienen la propiedad de llamada restitución. Es decir, cuando una célula se lesiona, enseguida migra otras células para cubrir ese espacio que dejó esas células epiteliales. Tienen un poder de regeneración muy alta. Y la otra que consideramos barrera es el flujo sanguíneo de la mucosa, que gracias a la prostaglandina aumenta ese flujo sanguíneo y va a eliminar los restos de hidrogeniones que pudieron haber pasado a través de esta barrera. Entonces, todas estas células, todo este mecanismo para protección de la mucosa, submucosa, es necesaria para mantener la estructura de esta superficie del estómago. La prostaglandina es una de las muy importantes dentro de lo que es esta protección,
porque gracias a esto aumentan la secreción de moco y bicarbonato por un lado, y también aumenta el flujo sanguíneo por la vasodilatación que ustedes saben produce la prostaglandina. Entonces, cuando nosotros comemos algo o cuando la presencia de sustancias endógenas en sí, que son el ácido y la pepsina, algunos factores exógenos como eh, los AINES, que son los antiinflamatorios no esteroideos, o el alcohol, que son irritantes para la mucosa gástrica, o algunos factores también endógenos como la bilis, que son muy irritantes cuando pasan del duodeno, hay un pequeño reflujo del duodeno al estómago. Su primera línea de defensa va a ser la barrera de moco y bicarbonato. La segunda línea de defensa son los mecanismos de las células epiteliales y que tiene función de barrera, por un lado, en la membrana plasmática apical, y va defensa intrínseca entonces y expulsión del ácido que pueda haber pasado. Y la tercera línea de defensa es la remoción mediada por el flujo sanguíneo de los hidrogeniones que han retrodifundido. Entonces, si esto está todo en equilibrio, la mucosa gástrica no tiene lesiones. Ahora, existen ciertas situaciones, ciertos procesos que cursan con hipersecreción gástrica. De alguna manera hay un aumento de las acidez o una disminución de las defensas y nos van a dar dos enfermedades específicas. La enfermedad ulceropéptica, que es la discontinuidad de la mucosa y hay una lesión, una úlcera dentro de la mucosa, y la gastritis, que que no hay discontinuidad, pero hay una reacción inflamatoria importante en la mucosa gástrica. Estas dos patologías se deben a un aumento de la secreción gástrica, como les decía, o una disminución de las defensas, que al final, al disminuir las defensas, hay un aumento de secreción gástrica, de las secreciones, ¿no? Tienen mecanismos fisiopatológicos parecidos, pero algunas diferencias. La gastritis es una enfermedad inflamatoria, así como su nombre lo indica. Puede ser aguda o crónica de la mucosa gástrica, producida por factores ya sea exógenos o endógenos, como vimos. Tienen síntomas dispépticos. Si podemos definir dispepsia, es trastorno de la digestión que aparece después de la ingestión de comidas y cuyos síntomas son muy inespecíficos, pero también nos hablan de algún problema a nivel gastrointestinal. Náuseas, pesadez, dolor de estómago, ardor o flatulencia. Entonces, con este medio, por estos síntomas dispépticos, podemos sospechar que existe una gastritis. Pero se confirma cuando vemos directamente la mucosa gástrica por el endoscopio y más específicamente y sobre todo buscando la causa cuando hacemos una biopsia de esa mucosa y vemos histológicamente cuáles son, qué es lo que tiene. Entonces, en cambio, la úlcera, la enfermedad ulcerosa en sí, que pueden ser úlceras duodenales o úlceras gástricas, anatómicamente estas son una ruptura de la mucosa. Hay una discontinuidad entonces de la mucosa y llega hasta la muscularis mucosa en principio. Las úlceras crónicas pueden atravesar esta muscular y mucosa y llegar hasta la adventicia y puede llegar a pasar la capa muscular y a veces la complicación es la perforación de esta úlcera llenando el contenido del estómago hacia el peritoneo.
Los síntomas de la úlcera son también parecidos a los de la gastritis, aunque suele haber más dolor epigástricos, a veces eructos, náuseas y vómitos. Son asintomáticos, a veces en pequeñas cantidades, ¿verdad? O a veces se complican con sangrado y que suele ser una de las complicaciones más frecuentes. Como siempre, el diagnóstico definitivo se hace al ver la úlcera en la endoscopía, y la biopsia es sumamente necesaria para ver, como vamos a ver ahora, la causa y descartar también una neoplasia en el caso de las úlceras. Como ven, clínicamente son parecidas y vamos a ver que en el mecanismo de producción tienen también algunas similitudes. Las gastritis se clasifican en dos grandes grupos, que son las gastritis agudas y las crónicas. La gastritis aguda es una frecuente, muy frecuente, y solemos ver, una de las más frecuentes es la infección aguda por el Helicobacter pylori. La Helicobacter pylori, como ustedes saben, que es una bacteria que tiene características muy especiales que le hacen sobrevivir en la acidez gástrica. O otras gastritis infecciosas, bacterianas o virales. Puede haber una gran cantidad de causas. Ahora, existen ciertas gastritis agudas que son mucho más agresivas, vamos a decir, son erosivas y son las que suelen causar un poco de hemorragia, y puede ser por estrés, el alcohol o medicamentosa, como son los antiinflamatorios no esteroideos. Como ya dijimos, a veces la etiología de la gastritis es multifactorial y no hay una sola causa, sino que hay varias causas al mismo tiempo. Podemos también dividir estas causas en factores exógenos y factores endógenos. El factor exógeno vienen a ser todo aquello que ingresan al estómago, generalmente por vía oral, ¿verdad? El Helicobacter pylori y cualquier otra infección que son contaminación la mayoría de las veces de lo que comemos, los antiinflamatorios no esteroideos, las drogas, alcohol, el tabaco. El tabaco es muy irritante, como vamos a ver, para la mucosa gástrica. Y los factores endógenos en sí, como ya vimos, puede ser un reflujo del duodeno hacia el estómago, y otras enfermedades que veremos después. Entonces, ¿por qué se produce en esta gastritis? Va a depender de la cantidad de agresión que tenemos y de los daños causados a esta barrera que ya vimos, o de una defensa, si esta defensa gástrica puede mantenerse o si los factores son muy agresivos. Entonces, es el resultado de una agresión exagerada de los factores exógenos o endógenos, o una defensa disminuida, una barrera que está disminuida, como sucede en el caso del uso de antiinflamatorios, que veremos su fisiopatología. En ocasiones, estas gastritis agudas pueden presentar necrosis de mucosa y una hemorragia muy importante. A veces son leves, hay una inflamación, se nota que la mucosa está más roja, pero en ocasiones ya hay puntos hemorrágicos, y estos pueden manifestarse por sangrado, ya sea por vómitos sanguinolentos o por pérdida crónica de sangre con presencia de sangre en las heces. En cambio, las gastritis crónicas
Es también un proceso inflamatorio, pero en vez de infiltraciones de polimorfonucleares, hay infiltración de linfocitos y células plasmáticas. Estas gastritis crónicas puede ser superficial o atrófica, es decir, ya hay un proceso evolutivo con infiltración de las capas internas ya de la mucosa. Estas gastritis crónicas podemos, digamos, clasificarlas. La gastritis atrófica crónica en tipo A, que es la autoinmune, y la tipo B, que es la que está relacionada con el Helicobacter pylori. Y las no atróficas pueden ser también superficial por Helicobacter o de reflujo. Hablemos un poquito de la de tipo A, ustedes ya lo conocen, afecta generalmente el fondo y el cuerpo, y esta es la que se observa, está vinculado generalmente a la llamada anemia perniciosa. ¿Alguien se acuerda por qué? ¿Por qué se produciría la anemia perniciosa? ¿Alguien está conmigo? Porque no se secreta factor intrínseco, era, profe. Perdón, no te escuché. Porque no se secreta factor intrínseco. ¿Y para qué sirve el factor intrínseco? Para unirse a la vitamina B12 y de esa manera poder reabsorber, o sea, absorberse. Bueno, si vieron, la respuesta está en la diapositiva misma. Gracias. Puede ser que tenga una reacción inflamatoria de esa mucosa, ya sea por la presencia de anticuerpos, antifactor intrínseco, como dijo la compañera, pero a veces también contra las células parietales. A veces no es el anticuerpo contra el factor intrínseco en sí, sino contra las células parietales. El resultado es una reacción inflamatoria y por eso se le denomina autoinmunitaria. Aparte de la gastritis crónica, esta enfermedad se caracteriza por la presencia de anemia perniciosa. ¿Esta anemia perniciosa era macrocítica o microcítica? Macrocítica, profe. Era macrocítica, muy bien. La gastritis tipo B es de predominio antral generalmente y suele ser una de las más frecuentes y se debe a una infección crónica del Helicobacter, por el Helicobacter pylori. Vamos a ver un poco cómo esta bacteria produce la lesión en forma aguda y crónica de la mucosa. Más adelante. Bueno, como dijimos, ¿cómo se presentaría un paciente que tenga una alteración a nivel de la mucosa gástrica? Vamos a ver entonces el antecedente que puede tener su examen físico y su examen de laboratorio, que es lo fundamental para nosotros los médicos de poder hacer un diagnóstico. Siempre lo sospechamos por la historia clínica y por el examen físico y lo confirmamos con los métodos auxiliares de diagnóstico. Entonces, una mujer esta historia nos dice que una mujer de 40 años consulta por acidez y molestias en epigastrio, que son bastante inespecíficas cuando vean ustedes, ya lo habrán visto en patología quirúrgica y patología médica, que muchas enfermedades no van a dar lo mismo. Pero aquí se asocia a esta acidez y molestias en epigastrio es la que estaba consumiendo antiinflamatorios. Entonces, nosotros ya asociamos estos síntomas de acidez y molestia en epigastrio con los antiinflamatorios. La mayoría de las veces los antiinflamatorios son automedicación,
por cualquier, a veces son indicaciones, porque los antiinflamatorios son muy importantes para reducir inflamación y calmar el dolor muchas veces, pero tiene sus consecuencias y hay que tener cuidado. Entonces, la paciente presenta acidez, que esa sensación de quemazón que tenemos en la boca del estómago, pirosis, cuando esa quemazón va subiendo hacia la faringe, es un ardor retroesternal, que a veces se quiere confundir con o el dolor de un infarto o de una angina. Entonces, le medican con antiácidos y mejora un poco, pero no desaparecen las molestias. Los antiácidos son el tratamiento más frecuente que usamos nosotros los médicos, ya sea como protección o como tratamiento. Entonces, con estas manifestaciones clínicas, consulta, no hay alteración de signos vitales, el examen físico suele ser normal, a veces hay una ligera molestia en la palpación del epigastrio, como tiene esta paciente. Y en el laboratorio sí tenemos una hemoglobina de 11.5, un hematocrito de 29, o sea que está ligeramente disminuido. Los leucocitos y la fórmula leucocitaria están normal. Ningún dato está alterado, salvo en las heces donde vemos que la sangre oculta dio positivo. Sangre oculta se busca cuando estamos tratando de ver si hay una pérdida pequeña de sangre por el tubo digestivo. Cuando hay una pérdida crónica de sangre por el tubo digestivo, ¿qué tipo de anemia nos da? Una anemia ferropénica puede ser. Una anemia ferropénica, porque perdemos la sangre, en la sangre se pierde hierro, no hay esa reutilización del hierro y tenemos pérdida. ¿Y qué tipo de anemia es? De punto de vista, digamos que del tamaño de los glóbulos rojos. Anemia microcítica. Microcítica. Y como hay déficit de hierro, vamos a tener, ¿cómo será la coloración de ese glóbulo rojo? Hipocrómica. Hipocrómica. Bien, entonces, esta paciente tiene una presunción de que hay alguna molestia a nivel del estómago. Sobre todo es muy importante que está consumiendo los antiinflamatorios, que tiene una anemia, que si hacemos los volúmenes corpusculares vamos a tener una microcítica hipocrómica y en las heces vemos que está perdiendo sangre. Con esto nosotros tenemos una presunción diagnóstica. Ahora, es sumamente necesario hacer la endoscopía gástrica en este caso. Y en esta endoscopía nos da gastritis aguda. Y se biopsia esta gastritis aguda, esa mucosa gástrica, y encontramos el Helicobacter pylori. Si nosotros no hubiésemos hecho esta, digamos, endoscopía y hecho la biopsia, la trataríamos como una gastritis secundaria a los antiinflamatorios. Probablemente es cierto, también el antiinflamatorio influye, pero ya fue tratada, como dicen acá, y mejoran, pero no desaparecen. Esto es porque hay otro factor concomitante, que en este caso va a ser el Helicobacter pylori. Entonces, en este caso, por la clínica, nosotros tenemos síntomas digestivos, acidez, pirosis, náuseas, molestias epigástricas. En el examen físico no hay nada específico que nos diga que puede haber algo, ayudarnos a hacer el diagnóstico. Y en el laboratorio tenemos anemia y sangre en heces. Acá tenemos dos posibilidades diagnósticas, gastritis o úlcera.
Y la endoscopía es lo que nos dijo a nosotros que tenemos una gastritis y que tenemos una infección por el Helicobacter pylori. Ahora, ¿cuál es la causa de esta gastritis? Pues tenemos dos causas que se nos dieron hasta ahora. Uno es los AINES y el otro el Helicobacter pylori en sí. Probablemente la asociación de los dos es lo más importante. El Helicobacter pylori es una enfermedad crónica, así que probablemente los AINES lo haya agravado en un momento dado. Pero hay que tratarlos, evidentemente, los dos. Generalmente este tipo de gastritis es una reacción inflamatoria aguda y como tiene sangre en heces, es seguro que tenga ya pequeños puntos hemorrágicos en la mucosa. Ahora, ¿por qué los AINES nos van a producir, los antiinflamatorios, los esteroideos nos producen lesión gástrica? Aquí recordemos un poquito que estos fosfolípidos de membrana que a través de la fosfolipasa A2 producen el ácido araquidónico, este ácido araquidónico por vía de la COX-1 va a producir tromboxanos, prostaglandinas, y es la que le ayuda a la mucosa gástrica para mantener su integridad, como vimos. O sea, dijimos que aumenta el moco, aumenta la secreción de moco, bicarbonato y aumenta el flujo sanguíneo. Aparte de las otras funciones que tiene estas sustancias. La COX-2 es la que realiza, es la causante, vamos a decir, de la inflamación y van a producir entonces las prostaglandinas también, pero reacciones inflamatorias. Cuando nosotros usamos un antiinflamatorio, están los antiinflamatorios que inhiben la formación de las ciclooxigenasas, ya sea la 1 o la 2. Eso es lo que más comúnmente hacen los antiinflamatorios. Entonces, cierto, mejora la inflamación por este mecanismo, pero también inhibe la ciclooxigenasa por de la otra vía y van a disminuir las prostaglandinas. Al disminuir las prostaglandinas en el estómago, van a producir menos moco, menos bicarbonato y también van a producir disminución del flujo sanguíneo en la submucosa, todo lo cual va a hacer que la acidez gástrica de la persona lesione la mucosa. Entonces hay una disminución de las defensas gástricas por los antiinflamatorios. En conclusión, los AINES producen lesión de la mucosa gástrica al inhibir esta ciclooxigenasa. Entonces, disminuye la producción de prostaglandina, disminuye la secreción de moco y bicarbonato, disminuye el flujo sanguíneo local y hay una persistencia de la secreción ácido gástrico y también se dice que aumenta un poco esta acidez. Este es un esquema que ustedes tienen en Harrison, en el cual resume un poco cómo es que los antiinflamatorios no esteroideos producen la lesión de la mucosa. Y aquí nos habla de unos efectos endoteliales de los antiinflamatorios, así como una toxicidad directa y unos efectos epiteliales de estos antiinflamatorios. Entre los efectos epiteliales que a causa de la disminución de la prostaglandina. Todo esto es específico entonces de disminución de la prostaglandina. Y hay un pequeño aumento de secreción de ácido, relativo o no, disminuye la secreción de moco, disminuye la secreción de bicarbonato, disminuye la secreción del fosfolípido activo de superficie y también va a disminuir la proliferación epitelial celular. Entonces, con todo esto, hay entonces una disminución de la defensa
de esa barrera gástrica que era tan importante para proteger el epitelio. También habla de estasis. ¿Por qué? Porque la prostaglandina, al producir una vasodilatación, producía buena irrigación y aumento del flujo sanguíneo. Cuando no hay prostaglandina, no hay vasodilatación, hay como una estasis, aquí habla de ligera isquemia, en el cual en la submucosa que va a, digamos, que también colabora para la producción tanto de la gastritis como de las úlceras. Y hay una toxicidad directa por la captación de iones por la mucosa en sí. Bueno, vimos cómo actúa entonces en los antiinflamatorios. En esta paciente, como estaba tomando antiinflamatorios, probablemente sus mecanismos de defensas bajaron más, o sea que dejó de producir bicarbonato, dejó de producir la mucosa y trastornos de la circulación de la submucosa, etcétera, que contribuyen a esa los ácidos del estómago lesionasen esa. Pero recuerden que también dijo que en las biopsias tuvimos un Helicobacter pylori. Este Helicobacter pylori produce una enfermedad en la mucosa gástrica persistente por dos mecanismos. Uno, aumenta la secreción de ácido. Hay una hipergastrinemia y aumenta la respuesta de las células parietales a la gastrina. Hay una inflamación. Hay una respuesta inmunitaria, vamos a ver a nivel de la mucosa, se producen anticuerpos, o sea, altera los linfocitos B, locales y sistémicos. Hay una respuesta inmune celular. Y a pesar de todo este proceso inflamatorio, no se puede eliminar el Helicobacter pylori la mayoría de las veces. Entonces, cuando por primera vez se descubrió la presencia de una bacteria en esta gastritis, ya hace más de 20 años, no se sabía cómo podía sobrevivir esta bacteria en el medio ácido. Luego se fueron averiguando varias características de la bacteria que hacía que ella pudiera sobrevivir y proliferar en ese medio que supuestamente, que no es que supuestamente, que mata a las otras bacterias por la acidez que tienen. Entonces, ¿por qué produce la lesión este Helicobacter? Por un lado, causa una inflamación importante. Su presencia en la mucosa gástrica causa una inflamación de la mucosa y migración de los polimorfonucleares, los linfocitos B, los linfocitos T, las células macrófagas, etc. Entonces, todas las células inflamatorias y nuestras células inmunitarias van a ese lugar. A pesar de esto, este Helicobacter evade también la actividad bactericida del contenido gástrico. ¿Se acuerdan que la inmunidad innata, cuando estudiamos inmunidad innata, la secreción ácida era uno de los componentes de esta inmunidad innata porque nos eliminaba todas las bacterias que se consumían? Pero esta es única, este Helicobacter, y produce entonces, evade, que vamos a ver cómo evade. Evade porque produce una ureasa que va a alcalinizar el medio peribacterial y va a evitar que el ácido le haga daño. También hay un mecanismo el mecanismo de lesión se debe a dos genes que tienen las bacterias, algunas cepas de bacterias más que otras, que son BAC-A y CAT-A. Entonces, es el mecanismo de invasión del Helicobacter pylori. El Helicobacter es ingerido por las verduras que no están bien lavadas,
por el agua que está contaminada, etcétera, por alguna situación, viene el Helicobacter y se ancla sobre la superficie de las células epiteliales. Una vez que se ancla sobre la superficie, empieza a producir esta ureasa y la ureasa transforma la urea en amoníaco, que va a producir un medio alcalino peribacteria, lo que hace que esta bacteria pueda proliferar en ese medio. Y al haber esta bacteria empiezan a producir sus dos, a través de estos dos genes que producen algunas enzimas, el VAC-A y el CAC-A, produce dos situaciones importantes. Por un lado, inflamación a nivel de la mucosa y por otro lado, muerte de las células epiteliales. Entonces tenemos un mecanismo tanto de inflamación como de lesión, o sea que es citotóxico para estas células. Los factores que suelen determinar la virulencia del Helicobacter pylori son sus flagelos, que hace que se muevan rápidamente, la ureasa, las adhesinas, que hace que se puedan fijar a la mucosa gástrica y evitar que sean, digamos, que el movimiento gástrico hacia el duodeno pueda llevarle hacia el duodeno, evita esto fijando, anclándose por las adhesinas a la célula epitelial. La producción del ácido a través de su ureasa y la producción de esas toxinas que vimos, que son CAC-A y VAC-A. El CAC-A es una, como vimos, es una proteína bacteriana, es una que se produce gracias a ese gen que vimos y que eso secretan, vamos a decir, interleuquina 8. Y esta interleuquina 8 es entonces un quimiotáctico para la migración de polimorfonucleares al lugar, lo que va a ayudar al proceso inflamatorio. Ocasiona entonces una gran inflamación de la mucosa gástrica, produciendo ya sea gastritis o úlceras. El VAC-A es la otra proteína, una enzima, una toxina, vamos a decir, que es citotóxica, es decir, que lesiona el endotelio, produce vacuolización de estas células y se produce lesión citotóxico, o sea que se destruyen estas células y se deja una discontinuidad y favorece la producción de úlceras. Entonces, este es un resumen de los factores que el Helicobacter pylori produce, influyen para que se produzca una infección en los seres humanos. Por un lado, hay un factor bacteriano que ya vimos, que es la estructura propia del Helicobacter, estas adhesinas que hacen que se adhieren firmemente al epitelio, a esas enzimas o toxinas, podríamos llamarle, como son ureasa, VAC-A, CAC-A y otras, que hacen que la bacteria sea más agresiva al organismo. También hay un factor propia del hospedador, o sea, del huésped, y va a depender si es que el organismo puede deshacerse de estas bacterias. Si es una infección aguda y el organismo se libera de estas bacterias, logra destruirlas, entonces no pasa nada. Pero si persiste este proceso inflamatorio dentro del estómago por largo tiempo, produce muchas lesiones, como vamos a ver. También la cantidad de respuesta inflamatoria que el hospedador pueda dar. ¿Es o no un factor genético este grado de respuesta que podemos dar a la infección
invasión por el Helicobacter está todavía en pregunta. Dependiendo entonces de estas dos situaciones, ya sea los factores bacterianos o hospedador o mismo del huésped, el Helicobacter pylori no va a producir diferentes tipos de patologías. A producir una gastritis crónica o una úlcera péptica, una neoplasia mal, que significa los linfomas que no están en los ganglios linfáticos, y hasta cáncer gástrico. Por eso es tan importante hacer el diagnóstico y descartar y tratar este proceso de gastritis y úlceras por el Helicobacter pylori. Como es una bacteria, tiene un tratamiento antibiótico efectivo. El problema es que a veces suelen recidivar. Entonces, podríamos decir que lo que ocurre con una invasión del Helicobacter pylori, que a veces ocurre en la infancia, cada vez que esto se va cronificando, que este proceso de infección se va cronificando, va habiendo un proceso, vamos a decir, crónico de infección del Helicobacter pylori, y puede tener diferentes modos de manifestarse, consecuencias clínicas le llamamos, o patologías que son secundarias a la infección del Helicobacter pylori. Una es la úlcera duodenal, otra es la úlcera gástrica, puede ser los linfomas. Acuérdense que hay activación del sistema inmunológico, tanto de células T o células B, por este proceso inflamatorio, y en el momento se escapa este proceso de proliferación y llega a producirnos linfomas. También puede producirnos, sobre todo las úlceras gástricas, una metaplasia y producir un cáncer gástrico. Y por otro, podemos llegar a tener una infección crónica por el Helicobacter pylori en forma asintomática. Y en un momento dado, esta infección crónica asintomática puede irse a la producción de úlceras duodenales, gástricas o alguna otra patología en sí. Muy bien. Veamos un poco algo sobre la enfermedad ulcerosa péptica. Esta enfermedad tiene mecanismos fisiopatológicos algunos similares a la gastritis, tanto agudas o crónicas, sobre todo las gastritis agudas, pero tiene su particularidad. Es también un aumento de secreción ácida, su mecanismo principal de producción. La úlcera péptica. Y hablamos de úlcera péptica porque esa es úlcera producida por aumento de secreción ácido y de pepsina y ácido clorhídrico a nivel del estómago, que me puede dar unas alteraciones a nivel del gastroduodenal. Puede darme una úlcera gástrica, puede darme una úlcera duodenal en sí, y en ocasiones específicas puede haber una úlcera a nivel de cualquier parte del tubo digestivo, pero esto es en condiciones súper especiales. La situación es úlcera péptica, significa agresión de la mucosa por secreciones ácidas. Los más frecuentes son las úlceras duodenales o las úlceras gástricas. El aspecto son parecidos, solamente la situación anatómica es lo que nos da a nosotros uno u otro diagnóstico. La úlcera gástrica, fisiopatológicamente, es un desequilibrio entre los factores agresivos y los mecanismos protectores de la mucosa. Ya vimos que el factor agresivo principal es la actividad ácido-péptica. Esta actividad ácido-péptica puede ser, como en la úlcera, vamos a ver
causas genéticas hay que hay un aumento de que la secreción ácida está determinada genéticamente, o que son secundarias a los antiinflamatorios no esteroideos o el Helicobacter pylori. Y los factores defensivos, que ya recordaremos que es el mucus, el bicarbonato, el flujo sanguíneo, la prostaglandina, etc. Entonces, una úlcera se va a producir o porque aumentan factores agresivos o porque disminuyen los factores defensivos, a veces una combinación de ambos. ¿Cómo se presentaría clínicamente una úlcera? También es muy inespecífica, como vamos a ver. Entonces, aquí tenemos un paciente que es fumador de 20 cigarrillos por día de los 25 años, ya de tener una enfermedad pulmonar crónica, me parece, y se presenta por dolor en epigastrio, que se calmaba con la ingesta. ¿Ustedes ya dieron en patología quirúrgica úlceras? Sí, profe. Ya dieron. Bueno, entonces es más fácil. Entonces, este dolor, el dolor entonces calmaba con la ingesta, reapareciendo horas después. En 2 ocasiones el dolor se había presentado por la noche despertándole. Estas son características de las úlceras, en el sentido de que cuando el estómago está vacío, el ácido le irrita con mayor intensidad, vamos a decir, ese epitelio que no está, que está despitalizado, vamos, en un lugar de la úlcera, y suele tener más dolor. En los últimos 2 años el paciente lo relacionaba con las transgresiones dietéticas y lo obligaban a tomar bicarbonato. El bicarbonato es el que disminuye la acidez gástrica y esto calma un poco el dolor sobre todo. Este paciente no tiene consumo de AINES. El examen físico, generalmente estos pacientes no tienen nada llamativo relacionada con ese dolor. A veces hay un pequeño dolor en hipocondrio, en el epigastrio e hipocondrio derecho. En el laboratorio, la hemoglobina está normal, o sea que no hay pérdida de sangre. Aparte de tener un poco colesterol un poco elevado, tanto el LDL como el total, no se encontró ninguna alteraciones. Entonces, por estas características se hace una endoscopía y se encuentra una úlcera gástrica de 3 centímetros de diámetro en el cuerpo gástrico, sin signos de sangrado, y se toma biopsia y se encuentra Helicobacter pylori. Entonces, por la clínica, podría decirnos que este paciente tiene una úlcera, este dolor en epigastrio intenso que calma con la ingesta, el dolor que lo despierta a la noche. Las gastritis suelen no tener estas características, pero tampoco es algo muy, digamos, que te hace el diagnóstico. Entonces, estamos de vuelta con alguna alteración a nivel del estómago, que puede ser una gastritis o una úlcera. ¿Qué es lo que nos favorece, por ejemplo, pensar qué factor está agregando, que podríamos decir que podría ser la causa, ya sea la gastritis o la úlcera? No hay consumo de AINES, pero hay consumo de tabaco. El tabaco es muy agresivo para la mucosa gástrica. Entonces, en este paciente tenemos factores agresivos aumentados o disminución de factores protectores. Aparentemente, por el diagnóstico de biopsia del Helicobacter pylori, hay un aumento del factor agresivo, que significa aumento de acidez gástrica, que es lo que produce el Helicobacter pylori. Para recordarles, el tabaco hace sobre la mucosa gástrica, uno,
estimula la secreción ácida, o sea, hace que se le produzcan más protones, inhibe la secreción pancreática de bicarbonato. El bicarbonato, ustedes recuerdan, es importante para neutralizar este ácido gástrico cuando el contenido de la alimentación pasa al duodeno. Hay un aumento del reflujo duodeno-gástrico, quiere decir que sustancias como la bilis puede pasar a la mucosa gastrointestinal e irritar esta mucosa gástrica. Y también el tabaco disminuye la síntesis de prostaglandina. Entonces, el tabaco produce tanto aumento de sustancias agresivas como disminución de las sustancias, los mecanismos protectores. Y el solo hecho de fumar podría ser responsable de una gastritis o de una úlcera. En cuanto a la clasificación, yo creo que ustedes conocen esta ya, de la posición si se encuentra en la incisura, si se encuentra secreción de acuerdo a esta clasificación de Johnson, que sabemos que nos indica, hacen presumir si mi secreción está normal, aumentada o no. También la ubicación puede sugerir, 100% nunca es seguro, que cuando la úlcera se encuentra en esta cisura, se asocia a gastritis crónica o hiposecreción ácida. Cuando se encuentran en estas situaciones, o son dos, la úlcera del cuerpo más la úlcera duodenal, es probable que sea un Helicobacter pylori. Y cuando es del antro, suele deberse a los antiinflamatorios no esteroideos o el alcohol. Por supuesto, esto es en frecuencia. Ustedes saben que en medicina nosotros nos manejamos por frecuencia, es más frecuente, lo cual no quiere decir que sea 100% seguro, pero nos ayuda a presumir cierto diagnóstico y tratamiento también. En conclusión, la úlcera péptica es aumento de estas sustancias que pueden agredir a la mucosa gástrica o disminución de las fuerzas de defensa. Y ustedes ya que conocemos cuáles son los factores que agreden y cuáles son los factores que producen defensas. Entonces, cuando hay un desequilibrio entre los dos, también va a haber entonces la lesión de la úlcera. En cuanto a la úlcera duodenal, tiene algunas características fisiopatológicas diferentes. En la úlcera duodenal hay unos llamados factores genéticos. Y entre estos factores genéticos hay una que produce hipersecreción ácida. Es decir, hay una secreción ácida aumentada puede ser un aumento de la masa de las células parietales. Entonces, genéticamente, el paciente tiene más células parietales, por lo cual la acidez gástrica basal va a estar aumentada. También puede ser que estas células parietales tengan una hiperreactividad de las células parietales a la histamina, gastrina o a cualquier comida. O sea, comemos algo y produce más ácido que otras personas. O hay una alteración de los mecanismos inhibidores. ¿Qué es lo que produce entonces? Tengo una hipersecreción de ácido. Al haber mucha secreción de ácido, este ácido pasa al duodeno. Vimos que en el duodeno se produce la secreción de bicarbonato del páncreas para inhibir esta cantidad de ácido que viene del estómago. Si la secreción ácida basal está muy aumentada, esta secreción de bicarbonato no va a ser suficiente para bloquear toda la cantidad de ácido que pasa al duodeno, y entonces este ácido va a poder lesionar, vamos a decir, la mucosa duodenal.
También puede haber una hipersecreción de pepsina, puede haber una alteración del vaciamiento gástrico. Hay un aumento de vaciamiento gástrico, lo cual hace que haya más ácido hacia el duodeno. Y los factores ambientales, como vimos, la dieta, el alcohol, el tabaco, lo que va a hacer es aumentar la secreción ácida por un lado y por otro lado va a disminuir las defensas, disminuyendo la prostaglandinas. En la úlcera duodenal se tiene muy en cuenta unos factores psicológicos, el estrés, el aumento de la secreción por estimulación del vago. Parece ser un factor psicógeno que influye en la úlcera duodenal y no en la úlcera gástrica. Y por supuesto está el Helicobacter pylori. La mayoría de las veces, como vimos también en la úlcera gástrica, puede ser un factor multifactorial, es decir, que el paciente esté infectado por el Helicobacter pylori, pero también tenga tome mucho alcohol o sea fumador. O que tenga una hipersecreción basea basal y también tenga una infección del Helicobacter, o sea, o consumo de antiinflamatorio. Puede ser entonces, al igual que la mucosa gástrica, las úlceras gástricas, multifactoriales. No olviden el tabaco. Nosotros a veces preguntamos si el paciente fuma como un dato importante entre sus antecedentes y lo relacionamos más con antecedentes cardiovasculares, porque sabemos que eso va a favorecer la presencia de aterosclerosis. Pero tengan en cuenta que el tabaco también, aparte de la lesión que produce a nivel pulmonar, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, también tiene un efecto a nivel del estómago. Y eso hay que recordar para poder tratar al paciente. Muy bien. ¿Hay algunas preguntas al respecto? Parece que no. ¿Cresta Abogado está? Sí, profe, estoy. Hola, Oscar Nicolás. ¿Vos te acordás cuáles son los mecanismos de defensa de la mucosa gástrica? Más o menos. Bueno, y a ver qué es lo que te acuerdas. Así repasamos. Porque estas preguntas son un poco de repaso de las cosas importantes que queremos que recuerden de la clase. Era secreción de bicarbonato. Sí. Hay una que llamamos barrera gástrica, ¿verdad? Y una de esas que sirven como mecanismo de defensa. Y uno de esos mecanismos eran la secreción de bicarbonato en la superficie de las células epiteliales. Después, Secreción de moco, puede ser. sí, moco y bicarbonato. Moco y ¿De qué bicarbonato. dependía la secreción del moco y bicarbonato? ¿Qué pasa, profe? ¿De qué dependía? ¿De qué sustancia dependía la secreción de moco y bicarbonato? Prostaglandinas. De las prostaglandinas. Muy bien. Entonces, está una pequeña, digamos, barrera, vamos a llamarla así, de moco y bicarbonato. Después, ¿cuál es la otra defensa, la otra barrera? El epitelio también sería como barrera. El epitelio, ¿sí? Acordate cuáles son las capacidades del epitelio gástrico y que lo hacen como La capacidad de regeneración epitelial. la de ¿Verdad? regeneración, ¿sí? Y la de restitución también, que hace que se rápidamente
cualquier agujerito que haya, sea reemplazado esa célula lesionada. Y después, te falta uno. El flujo sanguíneo de la El mucosa. flujo sanguíneo. ¿El flujo sanguíneo de qué dependía también? De las prostaglandinas creo también. De las prostaglandinas. Excelente. Ustedes tienen en Harrison este esquema que es muy significativo porque ahí les resumen todo digamos que el mecanismo de secreción, de qué depende esa secreción y cuáles son la barrera gástrica y qué hace una de esas barreras. Es muy lindo este gráfico porque nos hace un resumen de todo lo que estudiamos. Gracias, compañero. Dale, profe. Necesito ahora Cleita Gamarra. Buenos días, profe. Hola, Iván. ¿Cómo estás? La lucha. Qué suerte, porque cuando dejamos de luchar, morimos. Así mismo. Lee esta historia, por favor. Paciente de 35 años de edad refiere que hace 2 semanas de evolución presenta sensación de pesadez postprandial y así es marcada. Más marcada ante la ingesta de comida con frituras como papa frita. Refiere también como dolor de localización en epigastrio. Niega ingesta de medicamentos como AINES, niega sangrados por boca y niega heces negruzcas. Al examen físico presenta dolor, localización en epigastrio, sin otros datos de valor. Se sospecha una gastritis aguda, por lo que se le solicita primero un test de alimento ureasa para Helicobacter pylori y retorna positivo. Se le diagnostica gastritis aguda a Helicobacter pylori. El test del aliento ustedes lo van a ver como diagnóstico, ¿verdad? Que es para ver si cuando nosotros expulsamos tenemos ureasa positivo, ¿verdad? Eso puede ser falso o negativo, pero es muy útil en algunas situaciones, sobre todo cuando no podemos hacer la endoscopía. Bueno, entonces, este paciente, ¿qué te parece? ¿Cuál sería el mecanismo de lesión de su gastritis? Bueno, puede ser una gastritis no erosiva por infección por Helicobacter. Estamos un poco facilísimo últimamente. Bueno, evidentemente acá ya está el diagnóstico en sí. ¿Puede haber otro factor que se agrega? La ingesta de fritura. Puede ser. La ingesta de frituras produce mucha cantidad de, ¿cómo se llama? Mucha agresión, vamos a decir, a la mucosa. Pero no sé hasta... Dame que me salí de mi... Por alguna razón me salí. Bueno, ya vuelvo. Entonces, es evidente que es esta gastritis, ¿sí? Entonces, las otras situaciones hay que evaluar para un factor multifactorial, el consumo de alcohol y las gastritis eruptivas. Y esto, contéstame, ¿cuáles son los factores del huésped? ¿Te acuerdas que había un factor de huésped y factor de la bacteria en sí, que ayudaba a la infección por el Helicobacter? ¿Cuáles son los factores del huésped la que tenés ahí? ¿Cuáles son? Creo que los factores de huésped en esto vienen a ser A, B y C.
porque los vacinas BACA-AG tenían también CAC-AG, eran factores bacterianos. ¿Te acordás lo que producía el VAC-A? Uf, ahí me mataste, profe. ¿Por qué pico te voy a matar? No sé muy bien. VAC-A y CAC-A son dos situaciones. Uno produce inflamación y el otro produce citolisis. Así en grandes rasgos tienen que acordarse ustedes, ¿sí? Y después ya tienen que acordarse cuál es VAC y cuál es CAC nomás. Bueno, profe. Aquí sí, esos son más factores bacterianos, entonces esos son los factores genéticos. Gracias. A vos. Miranda está. Hola, profe. ¿Cómo estás? Bien, profe, ¿y vos? Andando, como dice el compañero, en la lucha. Lea un poquito esto. Paciente de 60 años, consumidora crónica de AINES por automedicación por dolores articulares, acude a la urgencia por presentar vómitos con estrías de sangre de 4 horas de evolución y dolor intenso en epigastrio. Además, acompaña el cuadro que desde hace 2 días presenta melena, heces negruzcas. Como antecedente, refiere presentar hambre dolorosa de 2 meses de evolución. Tenía dolores más intensos en periodos de ayuno y saliva tras ingesta de comida. Al examen físico se encuentra presión arterial 70/60, frecuencia cardíaca de 120 por minuto, afebril, abdomen doloroso, en epigastrio la palpación profunda, palidez de piel y mucosas, recibe hidratación ¿Cómo y está? se le revisa. Tranquila. ¿Cómo está su presión arterial? Disminuida. ¿Y su frecuencia cardíaca? ¿Me escucha, profe? Sí, te escucho. ¿Cómo está su frecuencia cardíaca? La frecuencia cardíaca está aumentada. ¿Por qué está aumentada la frecuencia cardíaca? Por la presión baja sería. Sí, pues es una reacción, ¿no? ¿Qué sería? Con seguridad, ya pasamos todos los módulos, vos tenés que saber ya que Sí. cuando hay una hipotensión, la reacción primaria es un aumento de frecuencia cardíaca para tratar de compensar esa hipotensión. ¿Y por qué está hipotenso el paciente? ¿Por qué te parece que puede estar con presión baja? Por los vómitos. ¿Por los vómitos? Ella tiene, ¿qué tiene de especial Sí, esos vómitos? estoy leyendo de vuelta nomás. Sí, lee nomás. Por las estrías de sangre que tienen o sea, hay en los vómitos. Sí, y también lo que te hace pensar que está perdiendo sangre, ¿verdad? ¿Qué otra cosa te hace pensar que está perdiendo sangre esta persona? Aparte de las estrías de sangre en los vómitos. La melena, sus heces negruzcas. Exacto. Entonces, aquí tenemos, la clínica sí nos ayuda a hacer es más importante porque se refiere ya como una complicación del proceso, ¿verdad? Entonces, la paciente ya está hipotensa y ya está, digamos que con alteración de la presión arterial debido a ese sangrado que se manifiesta ya clínicamente. Dale. Continúa nomás. Lee todo. Creo que me quedé en palidez de piel y mucosas. Sí. Recibe hidratación y se le realiza una EDA de urgencia, constatándose una úlcera sangrante en el antro gástrico. Forest 1B, sangrado en napa, se realiza un tratamiento endoscópico y clipado y queda internado. Diagnóstico: hemorragia digestiva alta, úlcera péptica sangrante en antro gastro. Sí. En esta paciente
¿Cuál sería la causa de su úlcera? ¿Cuál podría ser la causa de su úlcera? La opción A, la disminución de prostaglandinas por consumo de los AINES, como decían en Y su esta historia clínica. ¿sí? ¿Cómo es que la disminución de prostaglandinas ayudaría a producir la úlcera? ¿Qué hace esto si bloqueamos la prostaglandina? ¿Qué produce? La prostaglandina estimula la secreción de bicarbonato en la mucosa y también la secreción de moco. ¿Sí? ¿Qué más? Y aumenta el flujo sanguíneo. Aumentar el flujo sanguíneo. Entonces, cuando yo no tengo prostaglandina, voy a tener, ¿qué voy a tener? Como, hacer la inversa nomás. Si no tengo prostaglandina, voy a tener en mi mucosa. Se va a disminuir la secreción mucosa de bicarbonato de moco. Por un lado, ¿qué más? O sea, va a haber mucho más ácido. Sí, ¿qué más? Y va a disminuir el flujo sanguíneo. Va a disminuir. La prostaglandina también tiene que ver con la capacidad de replicación de las células epiteliales. Entonces, esto también va a estar alterado. Muy bien. Gracias, niña. Dale, profe. Sanabria Mendoza. Hola, profe. Hola, Alba. Vos sos Alba María Belén. ¿Cómo te llaman? ¿Alba, María o Belén? Alba o Belén, profe. Alba o Belén. Bueno, Alba. Ya hablamos recién con tu compañera, entonces podés resumirme cuál sería el mecanismo por el cual el AINE produce gastritis aguda. Y uno de ellos sería por la inhibición de las prostaglandinas. Sí. Y la inhibición de prostaglandina es en general. Hay que citar cuáles son, qué consecuencias se producen al inhibirse la prostaglandina. Menor producción. ¿Cómo, profe? Repetí nomás, digo. Y las prostaglandinas, como dijo la compañera, aumentaban o disminuían. ¿La que, profe? Tranquilo. Las prostaglandinas aumentaban el flujo sanguíneo, producían vasodilatación y aumentaban la secreción de moco y bicarbonato. Genial. Entonces, cuando yo no tengo prostaglandina, Hay disminución del flujo sanguíneo y disminución de la secreción de moco y bicarbonato. y todo se debe por inhibición de la ciclooxigenasa. Sí. Eso hay que acordarse también, porque aquí la siguiente pregunta es, ¿se inhibe la prostaglandina? Muy bien, pero ¿por qué los AINES inhiben la prostaglandina? Tienen que acordarse cuál es el mecanismo, que es inhibición de la ciclooxigenasa. Y ahí está, la inhibición de la ciclooxigenasa va a producirte todo eso que me acabas de decir. Ahora, ¿por qué mecanismo el Helicobacter pylori daña la mucosa gástrica? Por la producción de ureasa. ¿Qué hace la producción de ureasa? Y creo que desdobla la urea en amonio y amonio y CO2, y el amonio neutraliza el pH gástrico. ¿Sí? Entonces, evita que sea destruido. Ese es un mecanismo de defensa del Helicobacter. Está bien. Y aparte de eso, Y no serían las proteínas BAC-A y CAC-A. ¿sí? ¿Y qué producían estas proteínas? Proteínas o toxinas, como quieras llamarle. Interleuquina 8, ¿puede ser, profe? ¿Cuál de ellas es la que produce interleuquina 8? La CAC-A. Y cuando produce la interleuquina 8, ¿qué sucede?
y produce inflamación. Produce inflamación. Muy bien. Entonces, la inflamación es la que va a producir la migración de todas las sustancias, de todas las células inflamatorias, y esta inflamación va a ser responsable entonces de una de las características. Muy bien. Ya dijiste también que va de la actividad bactericida del contenido gástrico de la mucosa por medio de la producción de la ureasa. Y ya dijiste también los mecanismos de injuria y de inflamación, porque hay dos. Una es la inflamación y el otro es en sí la destrucción propia de las células. Gracias, niña. Dale, profe. A ver, ¿Lovera Añasco? Hola, profe, buen día. Hola. Decime, ¿te acordás qué patologías podía producir la infección crónica por Helicobacter pylori? Bueno, primeramente era la gastritis crónica y eso podía producir después una neoplasia, Sí, úlcera péptica, sí. y luego de la neoplasia también era cáncer gástrico. La neoplasia es cáncer gástrico. Sí, pero la neoplasia, el otro era los linfomas. Ah, eso es otra cosa. Ese es linfoma normal. ¿Sí? Entonces, puede producir Gastritis úlceras, crónica, úlcera gastritis péptica, crónica, úlceras pépticas, cáncer gástrico. cáncer gástrico y mal. Sí, Que tienen resumido eso en este gráfico, que les resume todo el trastorno que puedan tener. Vale, dale, profe. terminamos, chicos, a no ser que haya alguna pregunta. Profe, cuando hay la inhibición de las ciclooxigenasas, se inhibe la COX-1 o la COX-2, ¿verdad? Existen antiinflamatorios que inhiben ambos, los antiinflamatorios comunes. ¿Cuáles son los comunes? Son el diclofenac sódico, el ibuprofeno, el piroxicam. Todos esos antiinflamatorios inhiben la ciclooxigenasa a nivel los dos, o sea, COX-1 y COX-2. Por eso, porque cuando inhibimos la COX-2, tiene su efecto positivo, ¿verdad? De inhibir la prostaglandina y actuar sobre la inflamación que estamos buscando. Y una alteración secundaria es la inhibición de la COT1, que entonces disminuye la prostaglandina a nivel gástrico y otros lugares que me va a producir estos trastornos gástricos que solemos ver. Existen unos antiinflamatorios que se llaman, que inhiben solamente la COX-2. Esta COX-2 aparentemente produciría solamente alteraciones o sea, inhibía la prostaglandina de la inflamación, pero no la prostaglandina buena, entre comillas, que protege el estómago. Cuando se usa a bajas dosis esta COX-2, sí tiene ese efecto, o sea, no tiene tanto efecto gástrico, vamos a decir, pero también son menos antiinflamatorios, o sea, no son tan potentes, vamos a decir. Y se eleva la dosis de estos antiinflamatorios y a veces también pueden producirte secundariamente los otros. Pero en teoría, vos sabés que en medicina todos nos basamos en porcentaje, en teoría aquellos antiinflamatorios que inhiben solo la COX-2 no produciría trastornos gástricos. ¿Se Ya, entiende? profe. Sí, se entiende, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, entonces terminamos. Ahora justo.
Chao, chao. Chao, Vicky. Me voy a fisio.